cada uno de ustedes. Hoy día tenemos un tema que es el autor de la salvación, que está en Hebreos 2:5. Y el ser humano que ha nacido biológicamente de Adán y Eva, pues ha transgredido y está lleno de pecado y ha roto la relación con Dios. Y como ser polémico, porque todo le gusta crear polémica, y de todo presumir o dudar, Jesucristo nos escribe acá en Hebreos quién es el autor de la salvación. Y lo pone claro, sin dudas, para no caer en especulaciones o atribuir a otros seres nuestra salvación. Y empieza así, dice: Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre la sobra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía vemos que todas las cosas le sean sujetas. Con esto está precisando el autor que nuestro Señor Jesucristo es superior a todo ángel, a todo ser creado. Llámese querubines, serafines, ángeles, arcángeles, dominio, potestades. En este vasto universo que va más allá de nuestra comprensión, nuestro entendimiento, nuestra vista, nuestro oído, se está dejando en claro la superioridad de Cristo. Por eso enmarca, dice, es a Cristo y no a los ángeles a quien todo ha sido sometido. Entonces ya no podemos seguir especulando si es que hay un ángel o otro ángel u otro ángel o otro ser espiritual que tiene control. No, todo está sometido a Cristo y todo viene por Cristo. Pero Dios antes ha querido que Cristo sufra y muera. Y en esta condición, para aclarar un poco el versículo 8, ha sido momentáneamente inferior a los ángeles. En esta situación, porque ha sufrido mucho, ha muerto. Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Cristo obedeció al Padre, a la perfección. La perfección del ser humano está en obedecer al Padre. Si un niño pudiera ser educado como manda la Biblia y conducirse su vida por amor a Jesucristo en perfecta obediencia al Padre, siempre perfecto. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos perfectos. Pero retomando el tema, Cristo fue temporalmente inferior a los ángeles. Digamos, los 33 años de vida que tuvo en este planeta Tierra. Pero una vez que retomó y ascendió al cielo y que retomó su condición, sus dominios, sus títulos, todo lo que está de él, no hay forma de comparar a Cristo con ningún ser espiritual llamado arcángel, serafín, querubín. No puede, porque el resto son criaturas y él es Dios, tiene una naturaleza divina porque Dios lo ha engendrado. Nosotros tenemos que Cristo, que es superior a cualquier criatura, llámense ángeles. Él es la cabeza y jefe de este mundo mesiánico, de este mundo venidero. Pueden haber instituciones o doctrinas que hablen de forma diferente,
Ok, pero esa es su teoría de ellos y ese es su modo de pensar de ellos. Y Dios los juzgará porque en determinado momento de la vida volveremos al autor de la vida. Ya a Él tenemos que explicarle realmente qué hemos hecho nosotros. No hay otro. Por ninguna forma racional yo puedo entender que una persona que se llame Buda me haya creado. Por ninguna forma racional yo puedo entender que mi papá o mi mamá me dieron vida. No, porque no está en ellos dar la vida. No está en ellos, no está en ellos darme inteligencia. Como no está en mí dar la vida a mis hijos, darle inteligencia a hacerle las leyes físicas, químicas y biológicas para que funcione su hígado, su corazón, no está en mí. Si mis hijos nacieron es porque tuve relaciones sexuales con su madre y Dios ya hizo todo lo demás. Eso es lo único. Y fue por Dios quien les dio la vida. Yo en ningún momento dije, ahora en este momento iría a tener relaciones sexuales con mi esposa y quiero que salga embarazada. Ni siquiera eso puedo hacer. Ni siquiera eso. Por eso, la prueba de este sometimiento del mundo mesiánico se encuentra en Cristo. Porque lo dice claro el Evangelio en el versículo 8. En cuanto le sujetó a todas las cosas, todo, nada dejó, nada hay que no esté sujeto a Cristo. Nada. Ningún planeta, ninguna tierra, ninguna planta, nada de lo que usted quiera especular. Y si nos ponemos en una postura como un niño, ningún pez, ninguna jirafa, ningún león, no hay nada que no esté sujeto a Cristo. Cristo es pues la cabeza de toda la creación. Llámese visible o invisible. Cristo es la cabeza. Por eso cuando queremos analizar las cosas de Dios en su sentido pleno y profundo, seguirá uno imaginando y pensando al ser humano, y el ser humano en su excelencia dirá, Cristo es el único que pudo completar la misión que le encargó el Padre con un dominio absoluto y universal. Es el único ser. No hay otro. Podemos aludir diferentes argumentos, que hay seres angelicales que están detrás nuestro, que nos están salvando, etcétera, etcétera. Podemos especular, pero el autor de la salvación es Cristo. Pero que dirán, Cristo murió, sí, fue inferior en un cierto momento porque tuvo que morir para que por su sangre nosotros seamos redimidos. No hay otro. Y por ese tiempo fue inferior a los ángeles, pero luego ha ascendido a los cielos y desde los cielos Él está reinando a la derecha de Dios Padre. No hay otro ser en el universo que esté en el trono de Dios a su diestra. El único es su Hijo. En el versículo 9 puede entenderse que hay necesidad de una doble interpretación de palabras, pero eso es cuestión de simplemente una interpretación. Nosotros estamos entendiendo que la afirmación de sometimiento de todo el mundo mesiánico a Cristo, que constituye toda una tesis, toda una hipótesis, toda una tesis. Y aunque pareciera, dice el autor, que en este momento no todo le esté sometido, porque falta que se cumplan algunos eventos más, algunas profecías más, y en ese momento, pues cuando llegue, todo será. No hay forma de escapar porque es un plan de Dios. No hay forma de luchar contra los planes de Dios. Porque el ser humano debe entender su limitación. Nosotros como seres humanos no conocemos ni siquiera todo el planeta Tierra.
Como seres humanos ni siquiera podemos nombrar todas las especies que han sido creadas en cualquier forma, insectos, animales, peces. No sabemos, ni podemos mencionarlas porque hay totalmente un mundo desconocido aún para nosotros en el planeta Tierra. Pero Dios dice que conoce a cada ser humano, hasta sabe cuántos pelos en la cabeza tenemos cada uno de nosotros. Cristo ha entregado su vida por nosotros y ahora, en este momento, está triunfante y glorioso en el cielo. Se ofreció por nosotros y ahora goza nuevamente de lo que es de Él. Esta idea fundamental expresada por el apóstol Pablo de entender en todos los libros cómo a todos los enemigos, ¿quién es el enemigo de Cristo? No solamente los ángeles caídos, no solamente los demonios, sino cualquier ser humano que desprecie su palabra. Los seres humanos, como cualquier otra criatura, hemos sido creados con libertad, con el libre albedrío. Cuando nosotros escogemos drogarnos, matar, violar, estafar, robar, hablar mal, es de voluntad propia. No es porque alguien te persuadió, no es que alguien te presiona, es que tú quieres hacerlo. Pero el Señor también nos da salvación, dice: arrepiéntete, corrige, deja de hacerlo mal. Vuelve a Jesucristo y Él te dejará limpio y blanco como la nieve, dice el Señor. Y todo esto, ¿por qué? Porque estamos en tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir? El Señor te perdona de gratis. Para obtener el perdón de Dios no requieres ir a una institución y donar dinero. No requiere que tú le regales al pastor un carro. No, porque quien salva no es el pastor, es Jesucristo, el autor de la salvación es Jesucristo. Él quiere que dejes de hacer lo malo, quiere que todo ser humano, como nosotros, como tú, como yo, dejemos de hacer lo malo, porque esa es la benevolencia divina. Eso es de gratis. De esta manera tan especial, Él quiere que recuerdes que Él es el autor de la salvación. Por eso está diciendo: mira, yo soy el autor de la salvación. ¿Para quién y por quién? Son todas las cosas es de Cristo. Si nosotros hemos sido creados para Cristo, pero nosotros decidimos si vamos con el autor de la salvación o lo descartamos. Ella es tu o mi decisión personal, es tu decisión personal. Algunos pueden argumentar, pero yo tengo dudas, me gusta el pensamiento más de Hare Krishna, me gusta de Buda, me gusta un pensamiento filosófico, me gusta el pensamiento de que soy más de acuerdo. Ese es tu problema, esa es tu responsabilidad. Y como persona, pues, atente a las consecuencias. ¿Por qué es tan rechazada la palabra de Dios? ¿Por qué Cristo es tan despreciado hasta en nuestras épocas? Porque Él es amor. Porque es un ser espiritual que nos ha creado y nuestro ser interior fue adulterado. Nuestro ser interior le gusta la traición porque fue adulterado, porque nuestros padres desobedecieron y como nuestros padres desobedecieron, nosotros somos desobedientes y rebeldes. Y creemos que si yo opino, soy libre y ejecutor de la vida. Pero no queremos aceptar que Cristo dirija nuestra vida, que Cristo nos haga cabalgar en verdad, en humildad y en justicia. Eso es lo que no queremos. Pero en los planes eternos de Dios está llevar muchos hijos a Dios, muchos. Por eso dice lo siguiente: conviene que todas las cosas existan y que todas las cosas por quién y para quién subsisten es para Cristo. Porque Él es el único autor de la vida
Él es el único que nos puede dirigir y llevar a vivir en Cristo, nuestro Señor. Él es el único que nos va a perfeccionar y llevar en este medio de aflicciones a la salvación. ¿Es necesario que pasemos aflicciones? Sí, es necesario que pasemos aflicciones, porque sin aflicciones no podemos llegar a Dios. Es como montar o tratar de formar un deportista. Si queremos que el deportista gane, pues una aflicción sería que adquiera la disciplina de levantarse a las 4 de la mañana, sería una dieta alimenticia, una forma de pensar, un estímulo, y esas cosas no los va a conseguir simplemente de buena gana. Se tiene que lograr de otra forma, con esfuerzo, y a ese esfuerzo son aflicción. Nosotros no podemos decir alegremente, bueno, estoy cansado, por eso no hago la palabra de Dios. Estoy triste y ahora no cumplo la palabra de Dios. Hace frío y no cumplo la palabra de Dios. Tengo hambre y no voy a cumplir la palabra de Dios. No es eso. Por eso tenemos que pasar muchas aflicciones, porque nuestra carnalidad no quiere hacer la palabra de Dios. Pero Dios sí nos llama a cumplir la palabra de Dios. Por eso el que santifica es Cristo. Y esto nos llama santos. Y es más, nos llama hermanos. Hermanos. Cristo consumó y terminó la obra salvadora que exigía el Padre. Por eso es el autor de la salvación. Esto no se lo pidió una congregación religiosa. No, que mi congregación religiosa es salva porque somos evangélicos. Mentira. Te volvéis un mentiroso. No, que mi religión, la religión católica, somos los que salvamos. Mentiroso. Porque si tú no eres mentiroso, estamos haciendo a Cristo mentiroso. Y no deben decir mentiras. Lo que tenemos que unirnos, católicos, evangélicos y todos, que Cristo es el que consumó y terminó la obra salvadora que exige el Padre. Por tanto, el autor de la salvación es Cristo. Y tenemos que ir a Él. Pensemos de una forma o pensemos de otra forma, todos unidos. No porque yo guardo el día sábado, voy al cielo. No porque yo soy el único que puedo leer la Biblia, voy al cielo. No, estamos errados y equivocados y hay que corregirnos de forma inmediata. Cristo es el único que consumó, terminó la obra salvadora que le mandó el Padre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obedecerle. Tenemos que tener claro todo el sentido del verbo perfecto, que es perfeccionar. Dice que nos está perfeccionando mediante las aflicciones. Yo quiero que un atleta corra 30 kilómetros. Tengo que ir entrenándolo, oxigenándose, disciplinándose, fortaleciendo la mente, hidratarse cada cierto tiempo. En eso se logra la perfección. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en el sentido de perfeccionamiento, que se expresa tan grandemente mediante las aflicciones? Aprende a controlar la cólera, aprende a controlar el dominio propio, aprende a tener paciencia. Si te insultan, no responda a ti del Señor con groserías, responde amablemente. Por eso tenemos que entender todo esto, pero no quiero explicar mucho eso para no salirme. De parte de Dios y de parte del plan de salvación que tiene para nosotros, y dice que va a llevar muchos hijos al Padre. Con eso está diciendo Dios, que no hay ningún ser humano que esté excluido. Todos, violador, asesino, prostituto, homosexual, delincuente, borracho. No hay ningún ser humano en esta tierra que esté excluido de ingresar al reino de Dios. Pero ya depende de nosotros si lo queremos aceptar como nuestro Salvador. Si quisiéramos ampliar un poquito más la idea de perfección,
se añaden todo en palabras claras. Cristo en estas tribulaciones nos santifica. ¿Qué quiere decir que somos santificados? Que nos lleva a la gloria. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir, que nos aparta del pecado, nos hace tan fuerte que sabemos que esto es lo malo y no hay que hacerlo. Es como entender que si voy a comer una bebida que tiene mucho azúcar y le echo veneno, y eso se llama pecado. Y hay cosas que nos agradan el pecado porque se comete, porque es agradable. Si el pecado nos rompiese 2 piezas dentales, no cometeríamos pecado. Si el pecado me produciría inmediatamente lepra, no cometería pecado. Si el pecado inmediatamente me dejaría sordo, no lo cometería. Si el pecado lo cometería y automáticamente me dejara ciego, no lo cometería. El pecado aparentemente, físicamente, no nos deja nada dañado, pero sí espiritualmente. Pero por eso Cristo nos hace santos, apartados del pecado, nos santifica. Y son cosas que de repente alguno puede decir, oye, pero no me agrada, no sabes lo que te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo. Las cosas de Dios son agradables. Todos tenemos un Padre en común, ¿de acuerdo? Y el Padre en común es Dios Padre. Porque Él dijo, es el Padre el que me envió, es la voluntad del Padre. Enseño las palabras del Padre. El autor de la Biblia dice, he venido y he obedecido la voluntad del Padre. No dice, he venido y cumplido la voluntad mía, he cumplido la voluntad del Padre. Jesucristo es el autor de la vida, por tanto es el santificador, es el único que nos puede santificar. Y somos santos. Oye, pero ¿cómo lo sé esto? Pues perfecto, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia dice, porque el que santifica, el autor de la salvación es Cristo. Hebreos 2:10. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno son todos. ¿De quién somos? De Cristo, porque todos estamos sometidos a Cristo. Él nos santifica. Él, no hay otro, no es que mi pastor, que es excelente, maravilloso. No te engañes, no transgredas la Biblia. El pastor es un hombre, como todos somos hombres, y nos alentamos, nos ayudamos, nos edificamos entre nosotros, pero el que santifica, tienes que leer Hebreos 2:11. El que santifica y los que son santificados de uno son. ¿Quién santifica? Cristo. ¿Quién nos mantiene en santidad? Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es bueno leer la Biblia. Porque si no la leemos, no vamos a poder entenderla. Y cuando estamos santificados, todos pertenecemos a la misma familia. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es esta alianza que crea con nosotros. Por eso Dios pone toda su confianza en Jesucristo y a los que Jesucristo llama hermanos. Y por eso no podemos tomar tan a la ligera tan cosa tan maravillosa en este autor de la salvación. El autor de la salvación sigue desarrollando la idea de solidaridad entre Cristo y los hombres. ¿Por qué debemos recurrir al autor de la salvación? Porque somos sólidos con Él. Por eso nos llama hijos de Dios o hermanos, aún a pesar de tener la naturaleza humana, pero nuestro ser espiritual, que tenemos todos, ya está andando en cosa de Cristo. Cristo es el que ha destruido el imperio de la muerte y es el único que expía nuestros pecados. Por eso es sumo sacerdote. Cristo, pues, con su muerte, increíblemente, ha destruido el pecado y la muerte.
Y ese pecado y la muerte eran las herramientas del diablo para tenernos gobernados y hacer con nosotros lo que querramos. Nos ha liberado del temor de la muerte porque estábamos sujetos por el pecado a la muerte. Pero Cristo nos ha liberado de todo esto, por eso es el autor de la salvación. ¿De acuerdo? Tenemos entonces en Cristo el gran sumo sacerdote Jesucristo, que recibe toda la aptitud para que en función de su sacerdocio y con su fidelidad y lealtad a Dios, nos llene de misericordia como seres humanos y nos haga hermanos suyos, hijos del Altísimo, y podamos vivir en paz. Tenemos que entender muchas cosas nosotros, porque no solamente nos ha librado de la muerte y de todo eso, sino que Él nos ha socorrido, porque en Hebreos 2:16 dice lo siguiente: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, porque hubieron ángeles caídos, y no los socorrió a ellos, pero a nosotros sí. Y en Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero él, en Hebreos 2:18, padeció siendo tentado porque es poderoso para socorrer a los tentados. Él es el único, no es nuestro pastor, no es nuestra denominación eclesial. Busquemos a Cristo. No estoy diciendo con esto que dejemos de congregar, ¿no? Hay que congregar porque somos hermanos y tenemos que edificarnos, pero no es el pastor, no es la congregación evangélica o católica la que salva. El autor de la salvación es Cristo Jesús, mi Señor. Amén.